Bienvenido a Sabiduría Cotidiana, un podcast 100% creado con inteligencia artificial. Aquí, cada día tiene su propia temática. Lunes de ciencia y descubrimientos, martes de historia, miércoles de biografías, jueves de cine y viernes de desarrollo personal. Prepárate para aprender algo nuevo, inspirarte y ver el mundo desde otra perspectiva. ¡Comencemos! Hola, hoy vamos a meternos de lleno en los orígenes de algo que, marcó nuestra cultura profundamente, el cine. Ajá. Tenemos una colección interesante de fuentes, Artículos, extractos históricos, hasta discusiones en foros, que nos pintan un cuadro mucho más, complejo y sorprendente de lo que usualmente se cuenta sobre cómo surgió todo esto. Así es. La idea hoy es desentrañar cómo apareció realmente el séptimo arte, identificar a las figuras clave, algunas muy conocidas, claro, otras casi borradas de la historia, y también, abordar algunos mitos que rodean este nacimiento. Veremos que no fue un chispazo único, ¿sabes?, sino un proceso lleno de innovación, competencia y hasta cierto misterio. Es un buen punto, sí. Porque cuando pensamos en el inicio del cine, casi siempre saltan los mismos nombres, ¿no? Los hermanos Lumière principalmente. Exacto. Pero las fuentes sugieren que la historia es bastante más amplia. Ok, empecemos a analizar esto. Antes de llegar a los nombres más famosos, parece que hubo una especie de carrera tecnológica, ¿no? Totalmente. Ya había gente experimentando con la idea de capturar el movimiento. Figuras como Edward Muybridge, con su zoopraxiscopio. Que proyectaba secuencias de fotos, ¿sí? Y Etienne Jules Marais con su cronofotógrafo, esa especie de rifle fotográfico. Estaban sentando bases importantes. La idea de imágenes en movimiento ya estaba, flotando en el ambiente. Y en esa carrera temprana emerge una figura intrigante y con un final, trágico. Louis Le Prince. Ah, Le Prince, sí. Según varias fuentes, él filmó lo que podría ser la primera secuencia de imágenes en movimiento de la historia, en 1888. ¡Wow! Se llama La escena del jardín de Roundhay. Es increíblemente corta, dura apenas 1.66 segundos. Casi nada. Filmada en Leeds, Inglaterra, con una cámara de lente única que él mismo desarrolló. 1888. Eso es 7 años antes de la fecha que tradicionalmente se marca como el inicio del cine con los Lumière. Menos de 2 segundos, que pudieron cambiarlo todo. Imagínate. Pero aquí viene lo verdaderamente extraño, y lo que definió su destino. Le Prince desapareció misteriosamente en septiembre de 1890. Sí, es un misterio total. Viajaba en un tren de Dijon a París. Aparentemente iba a Londres para patentar su invención y luego a Nueva York para una demostración pública. ¿Y nunca llegó? ¿Nunca llegó? Ni él ni su equipaje fueron encontrados jamás. Es increíble. Lo que le sucedió es uno de los grandes misterios sin resolver en la historia de la tecnología, la verdad. Las teorías son, muchísimas. Me imagino. Se habla de un robo que terminó mal, de un asesinato orquestado por competidores. Algunas sospechas, aunque sin pruebas concretas, apuntan a Thomas Edison. Edison, conocido por ser bastante implacable, ¿no? Exacto, con sus rivales en la guerra de las corrientes y otras disputas de patentes. Era duro. Otras teorías sugieren que su propia familia pudo estar involucrada. ¿La familia? ¿Por qué? Quizá por desacuerdos financieros o, según rumores de la época, por su supuesta homosexualidad. Algo, socialmente inaceptable entonces. Claro, en esa época. Incluso se especula que él mismo decidió desaparecer. Quizá por deudas, presiones, empezar una nueva vida. Ni idea, entonces. Nunca lo sabremos con certeza. Pero su desaparición, silenció su posible primicia. Y mientras Le Prince se desvanecía en el misterio, en Estados Unidos, Thomas Edison y su equipo, liderado por William Kennedy Laurie Dixon, sí avanzaban visiblemente. Ajá. En 1891 presentaron públicamente su kinetoscopio. Pero, ojo, es importante hacer la distinción. Sí, fundamental. No era un proyector de cine para una audiencia. Era una máquina de visualización individual. Eso mismo. Metías una moneda, mirabas por un visor y veías una película corta. Una tira de celuloide perforada que corría en bucle dentro del aparato. O sea, algo más parecido a una atracción de feria, digamos. Exacto.
Y se popularizó bastante en esos lugares, en ferias y salones recreativos. Ahora, una curiosidad estratégica o quizás un descuido. ¿Cuál? Es que Edison, por alguna razón, no consideró prioritario patentar su invento fuera de Estados Unidos. Sí lo hizo en su país, pero no en Europa, por ejemplo. ¡Qué raro! ¿Y eso qué implicó? Pues que, irónicamente, dejó el campo abierto en Europa para que otros, como los hermanos Lumière, pudieran desarrollar y comercializar sus propias versiones de cámaras, y crucialmente, el sistema de proyección pública. Claro. Algo que Edison no persiguió con el mismo ahínco al principio. Exacto. Y resulta interesante notar que incluso antes de los Lumières consolidarse, en 1892, un fraile e inventor español llamado Mariano Tovar, ¿Un fraile? sí, ya impartía conferencias donde describía un concepto que él mismo tituló el cinematógrafo. El mismo nombre. Usó el mismo término que luego patentarían los Lumière 3 años después. Esto subraya cómo la idea estaba madurando en distintos lugares casi al mismo tiempo. Fascinante. Muestra que el ambiente estaba listo. Totalmente. Y entonces llegamos a los nombres que casi todo el mundo asocia con el nacimiento del cine. Los hermanos Auguste y Louis Lumière. Los famosos Lumière. Crecieron en Lyon, Francia, un entorno muy ligado a la fotografía. Su padre tenía una fábrica de placas fotográficas. Sí, Antoine Lumière. Era pintor, luego fotógrafo y empresario. Los hijos heredaron esa habilidad técnica y científica. Especialmente Louis, ¿no? El hermano menor. Sí, Louis era el más inventor. La historia, quizás un poco romantizada, cuenta que dio con la idea clave para el mecanismo de arrastre intermitente de la película durante una noche de insomnio. El mecanismo de la garra, ¿verdad? Ese mismo, que permitía que cada fotograma se detuviera brevemente frente al objetivo, esencial para una proyección nítida. Basándose en trabajos previos y con su ingenio, diseñaron y patentaron su aparato, el cinematógrafo. ¿Cuándo fue eso? El 13 de febrero de 1895. Y era una máquina notablemente versátil, ¿eh? Sí, eso es increíble. Servía como cámara para filmar, como impresora para sacar copias y como proyector. Todo en una sola caja, relativamente portátil. Impresionante para la época. ¿Y su primera película, filmada con este aparato? Suele considerarse la sortie de s'ouvrier de l'usine Lumière a Lyon. O sea, la salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon. La famosa salida de la fábrica. Exacto. La mostraron en una proyección privada el 22 de marzo de 1895 en París. Era una escena muy simple, cotidiana, de apenas 46 segundos. Los trabajadores saliendo de su propia fábrica. Eso es. Parece que filmaron hasta 3 versiones diferentes hasta que quedaron satisfechos con el resultado. Pero el evento que realmente se considera el inicio público y comercial del cine, ese fue después, ¿no? Unos meses después. Sí, el 28 de diciembre de 1895 en el Salón Indien, un sótano del Grand Café, en el Boulevard des Capucines de París. Ahí está la fecha clave. Los Lumière realizaron la primera proyección pública de pago. Fue un evento modesto al principio, ¿eh? Ofrecieron un programa de 10 cortometrajes, cada uno de unos 50 segundos. Y ahí es donde la historia popular sitúa el gran momento fundacional. Ese día proyectaron varias de sus vistas animadas. Incluyendo la salida de la fábrica, claro, y otras como El regador regado, La Oreser arrosé, la primera comedia. con el jardinero mojado por el niño travieso. Sí, esa misma. Se considera la primera comedia cinematográfica. Y también se suele asociar a esta primera sesión la famosísima L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. La llegada del tren. La del supuesto pánico. Exacto. Aunque hay que precisar, según algunas fuentes, que la llegada del tren no se proyectó exactamente ese primer día, el 28 de diciembre. Ah, ¿no? Parece que se añadió el programa unas semanas después, ya en enero de 1896. Interesante detalle. Y respecto a la llegada del tren, bueno, persiste ese mito tan popular de que el público entró en pánico y salió corriendo despavorido. Sí, la historia que todos escuchamos alguna vez. La mayoría de los historiadores actuales consideran esto una exageración, probablemente una leyenda urbana creada o magnificada después para resaltar el impacto revolucionario del invento. Tiene sentido. Sin embargo, sí existen testimonios de la época. Una reseña holandesa de 1896, por ejemplo, menciona cómo el espectador involuntariamente se encogió
al ver la locomotora acercarse de forma tan directa y realista. O sea, impacto hubo, quizás no pánico, pero sí asombro, ¿no? Definitivamente. Lo que es innegable es el impacto visual que tuvo esa película. Mostraba muy bien la profundidad de campo, la composición diagonal con el tren avanzando, rompía con la teatralidad frontal. Demostró el poder inmersivo del nuevo medio, digamos. Totalmente. Más allá del susto, demostró la capacidad del cine para representar el espacio y el movimiento de forma novedosa. Y lo curioso es que, a pesar de este éxito inicial que empezó a crecer rápido, los propios Lumière parece que fueron, bastante escépticos al principio. Sí, es llamativo. Hay una famosa cita que se les atribuye, quizás al padre, Antoine. El cine es una invención sin futuro. ¡Increíble! No le veían potencial comercial. Parece que lo veían más como una curiosidad científica, una herramienta para la educación, para documentar la vida, el mundo. Su enfoque inicial fue claramente documental, capturar vistas de la realidad. ¡Qué visión tan limitada, ¿no? Comparado con lo que vino después. Sí, esa perspectiva choca con la reacción del público, porque aunque la primera función de pago tuvo solo 33 espectadores y recaudó unos modestos 35 francos, Muy poco. el boca a boca funcionó de maravilla. En pocos días se formaban largas colas para entrar al Salón Indien. Uno de los asistentes a esa primera función fue George Méliès, Ah, Méliès, el mago. él mismo. Él relató años después el asombro general, cómo la gente quedó boquiabierta, estupefacta. Los Lumière pronto empezaron a enviar operadores por todo el mundo a filmar escenas. Crearon un catálogo enorme, más de 1.400 filmaciones cortas. O sea que los Lumière, sin duda, dieron el paso clave de la proyección pública y popularizaron el medio. Sin duda alguna. Establecieron el formato de 35 milímetros, sentaron las bases comerciales e industriales. Pero su visión inicial, como decíamos, estaba más limitada a registrar la realidad. Eran los ojos del mundo. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante, ¿verdad? Porque mientras ellos se enfocaban en eso, en capturar fragmentos de la vida real, Ajá. otra persona vio en ese nuevo invento un potencial completamente distinto, el de contar historias, el de crear mundos imaginarios, el de usarlo como un medio artístico y narrativo. Exactamente. Y aquí entra una figura absolutamente fundamental, pero que lamentablemente fue minimizada o directamente borrada por la historia oficial durante décadas. Hablamos de Alice Guy Blanchet. Alice Guy Blanchet, exacto. Alice Guy trabajaba como secretaria para Léon Gaumont, otro pionero industrial francés de aparatos fotográficos y ópticos. Y ella estuvo en esa primera proyección de los Lumière, ¿no? Estuvo. Tanto Gaumont como ella asistieron a esa famosa proyección del 28 de diciembre de 1895. Y Alice, que tenía experiencia en teatro amateur y una clara sensibilidad artística, ¿Vio algo más? Vio algo más. De una. Captó inmediatamente el potencial narrativo, de ficción, del cinematógrafo. Algo que iba mucho más allá del simple registro documental que proponían los Lumière. O sea, ella sí vio el futuro que los Lumière no veían. Podríamos decir que sí. Y ella misma cuenta en sus memorias cómo convenció a Gaumont para que le permitiera usar una cámara los fines de semana para experimentar haciendo pequeñas escenas de ficción. Sí, al parecer Gaumont al principio era escéptico. Veía el cine más como un complemento para vender aparatos, o como algo científico. ¿Y qué condición le puso? Que estas experimentaciones no interfirieran con sus tareas habituales de secretaria. Imagínate. Increíble. Puedes inventar el cine de ficción, pero no dejes de tipear mis cartas. Jaja, algo así. Y vaya si experimentó. En 1896, apenas un año después de los Lumière, y atención a la fecha, 6 años antes del famoso viaje a la luna de Méliès, 6 años antes. Alice Guy dirigió La Fée aux Choux, o El Hada de los Repollos. El hada de los repollos. Un corto de 1 minuto basado en una leyenda infantil francesa sobre cómo nacen los niños. Yo utilizaba puesta en escena, decorado pintado, vestuario, actores, una narrativa fantástica simple. O sea, elementos de ficción pura. Exacto. Por esto se considera hoy día la primera película narrativa o de ficción de la historia del cine. ¡Wow! Eso sí que cambia la perspectiva. Totalmente. Y esta visión temprana de Guy Blanchet hacia la ficción es crucial. Demostró desde el principio que el cine no era solo un registro de la realidad, sino una máquina de sueños, un lienzo para la imaginación. Abrió una vía completamente diferente. Es realmente notable
pensar que la primera película con una historia inventada, por sencilla que fuera, fue dirigida por una mujer en 1896. Y no fue algo aislado, ¿verdad? Para nada. Viendo el interés que despertaron sus trabajos, Gaumont finalmente le confió la dirección de producción de su recién creada división cinematográfica en 1897. O sea, dejó de ser solo la secretaria que experimentaba. Pasó a dirigir la producción. Durante la siguiente década, Alice Guy no solo dirigió, sino que a menudo escribió, supervisó y produjo cientos de películas para Gaumont. ¡Cientos! Fue increíblemente prolífica e innovadora. Experimentó con sonido sincronizado, los fonoesferas, mucho antes del cine sonoro. Sonido sincronizado. ¿Cómo funcionaba eso? Intentaban sincronizar la imagen proyectada con sonido de discos de gramófono grabados para la película, un desafío técnico enorme para la época. Impresionante. También fue pionera en colorear películas a mano. Filmó en exteriores, viajó a España a rodar. Y en 1906 dirigió la que muchos consideran la primera superproducción, La Pasión o la Vida de Cristo. Superproducción. ¿En 1906? ¿Sí? Duraba unos 30 minutos, larguísimo para la época. Usó 25 decorados diferentes, más de 300 extras, una escala enorme. Y su carrera no se detuvo ahí, ¿no? Se fue a Estados Unidos. Exacto. En 1907 se casó con Herbert Blech, camarógrafo. Adoptó su apellido y se mudó con él a Estados Unidos inicialmente para representar a Gaumont. Pero ella tenía más ambición. Definitivamente. En 1910 fundaron su propia productora, Solax Company, con estudios propios en Fort Lee, Nueva Jersey, antes de Hollywood. Ella fundó y dirigió sus propios estudios. Una mujer empresaria en esa época. Asombroso. Luego fundó Blaché Features en 1913. Desde sus estudios siguió dirigiendo a un ritmo frenético. Exploró todos los géneros: westerns, comedias, dramas sociales con temas como inmigración o feminismo, misterio, ciencia ficción. De todo. Se estima que dirigió más de 1000 películas en total, aunque, lamentablemente, muchas se perdieron. Fue pionera en efectos especiales, iluminación expresiva, montaje narrativo, dirección de actores más naturalista, desarrollo de personajes. Una pionera en todo el sentido de la palabra. Entonces la pregunta inevitable. Si fue tan fundamental, tan prolífica, ¿por qué su nombre fue prácticamente borrado de la historia del cine durante tanto tiempo? Es la gran pregunta, sí. Porque hasta hace relativamente poco casi nadie fuera de círculos muy especializados la conocía. Las razones son varias y lamentablemente reflejan problemas sistémicos, ¿no? El sexismo rampante de la época es, sin duda, una de las principales. Era difícil ser mujer en esa industria. Dificilísimo. Ella misma lo dijo en una entrevista en 1912. Si una mujer asume las prerrogativas de los hombres, se la mira mal. Ser mujer directora, productora y dueña de un estudio era una anomalía que desafiaba las normas. Entiendo. La propia estructura social jugaba en su contra. Y además hubo factores personales y profesionales después, ¿no? Efectivamente. Tuvo un divorcio complicado de Herbert Blaché. Sus compañías quebraron alrededor de 1922 por la competencia y el traslado de la industria a Hollywood. ¿Y tuvo que volver a Francia? Sí, sin mucho reconocimiento ni fortuna, y prácticamente abandonó la dirección. Cuesta creerlo. Pero quizás el golpe más duro a su legado histórico vino de una acción deliberada, ¿no? Sí, eso es lo más triste. Su antiguo jefe, Léon Gaumont, cuando escribió o mandó escribir la historia oficial de su compañía, en los años 30, ¿Qué hizo? decidió empezar el relato detallado de la producción cinematográfica en 1907, justo después de que Alice Guy se hubiera ido a Estados Unidos. No puede ser. ¿Omitió sus primeros 10 años? Omitió o minimizó enormemente su papel fundacional. Borró su crédito en cientos de películas, la redujo en algunas narrativas a secretaria o incluso insinuó cosas peores. Una reescritura de la historia bastante flagrante. ¡Qué terrible! O sea, ¿le robaron su crédito? En gran medida sí. Muchos de sus trabajos terminaron atribuidos a hombres, directores de fotografía, su marido, otros. Ella pasó las últimas décadas de su vida, hasta su muerte en 1968, intentando que se reconociera su legado. Luchando por su historia. Buscando copias perdidas, dando conferencias, escribiendo sus memorias. ¿Y se logró algo? Afortunadamente sí.
Gracias a la publicación póstuma de esas memorias en 1976 y sobre todo a la labor de investigación de historiadoras del cine y cineastas en las últimas décadas, su figura está siendo rescatada. Menos mal. Se la está colocando en el lugar prominente que merece. En vida al menos recibió tardíamente la Legión de Honor de Francia en 1955, aunque murió, con gran parte de su obra y su rol todavía no plenamente reconocidos. Su historia es un recordatorio poderoso, ¿no? De cómo se construyen las narrativas históricas y cómo voces importantes, especialmente las de mujeres pioneras, pueden ser silenciadas. Es una historia increíble y necesaria. Totalmente. Entonces, si juntamos todas estas piezas que hemos explorado, Le Prince, Edison, los Lumière, Guy Blaché. Lo que emerge es que el nacimiento del cine es mucho más complejo y coral de lo que sugiere la simple historia de los Lumière proyectando un tren en París. Es un relato polifónico. Definitivamente. Tienes a Louis Le Prince, el posible primerísimo pionero, cuya contribución quedó envuelta en misterio y tragedia. Tienes a Thomas Edison y su equipo, con su visión más de negocio individual, pero cuya estrategia de patentes, curiosamente, pudo haber facilitado la expansión europea. Luego están los Lumière, claro. Dieron el paso decisivo de la proyección pública, popularizaron el medio, establecieron estándares, aunque con una visión inicial más documental. Y finalmente, tienes a Alice Guy Blaché, la verdadera pionera, olvidada por tanto tiempo, de la narración cinematográfica. La primera en ver y explotar el potencial del cine para contar historias, para crear ficción, sentando las bases del lenguaje narrativo. Es muy interesante ver cómo cada uno aportó una pieza fundamental. A veces compitiendo, otras construyendo sobre lo anterior. Y cómo la historia oficial a menudo simplifica o ignora contribuciones vitales. Así es. Entonces, ¿qué podemos llevarnos de todo esto? ¿Qué significa para nosotros hoy? Bueno, creo que lo principal es entender que la historia del cine, como muchas historias de invención, no es una línea recta, es un entramado complejo. Lleno de matices, de figuras brillantes que quizá no recibieron el crédito merecido en su momento. Y de casualidades, rivalidades, misterios que cambiaron su curso. Lo fascinante aquí es comprender que todo lo que experimentamos hoy al ver una película, desde un documental hasta la fantasía más loca, tiene sus raíces en estas experimentaciones, visiones y luchas tempranas. El realismo documental de los Lumière y la imaginación narrativa de Alice Guy Blaché, por ejemplo, son dos corrientes fundacionales que siguen vivas, dialogando hasta hoy. Reconocer a todas estas figuras, incluyendo a pioneros como Le Prince y sobre todo a pioneras olvidadas y recuperadas como Alice Guy Blaché, no solo hace justicia histórica, ¿verdad? No, va más allá. Nos ofrece una comprensión mucho más rica, completa y precisa de cómo surgió este arte. Nos muestra que la innovación raramente es obra de un solo individuo. Es un proceso más colectivo y a veces conflictivo. Y esto nos lleva a una reflexión final, quizás un poco más amplia. A ver. Si figuras tan relevantes como Le Prince o Alice Guy Blaché estuvieron a punto de desaparecer de los registros históricos por distintas circunstancias, una desaparición, el sexismo, la reescritura interesada, Sí, da que pensar. nos deja pensando, ¿cuántas otras historias similares podrían existir? ¿Cuántos otros innovadores o creadores en el cine o en cualquier otro campo podrían haber quedado ocultos, sus contribuciones olvidadas o atribuidas a otros por razones parecidas? Es una pregunta inquietante, la verdad. Nos recuerda la importancia de cuestionar las historias oficiales, de buscar esas voces perdidas. Exacto. Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar, ¿no? Acerca de cómo se construye la memoria histórica, qué relatos prevalecen y qué voces, quizás, todavía estamos por descubrir o reivindicar. Sin duda. Una excelente reflexión para cerrar. Hasta la próxima exploración. Gracias por escuchar Sabiduría Cotidiana, el podcast diario creado completamente con inteligencia artificial. Si te gustó este episodio, síguenos y comparte para que más personas descubran, aprendan y crezcan cada día. Nos escuchamos mañana con una nueva historia, una nueva idea y una nueva forma de aprender.